personas. Buenas, mi gente. Bienvenidos una vez más a este su canal de El James. Y hoy estamos UNI-versando aquí, que vamos a hacer un comentario del showcase de Annapurna, que es un indie developer que atrae mucho a secuela. Hoy estamos con DarthRare, la otra parte de el podcast de UNI-versando. DarthRare, saluda por ahí. Saludos, ¿cómo estamos? Estamos todo bien. Aquí, Qué bueno. ya tú sabes, esperando. Mira, yo no he tenido mucha experiencia con los juegos de Annapurna, sinceramente. Sí he visto muchos que me han llamado la atención. Quizás he jugado uno que otro. Yo creo que he jugado un par de ellos. Lo que pasa es que algunos nombres, o sea, no sabes que es de ellos. Sí, Y ya exacto. te voy a contar ya mismo por qué. Sí, por ejemplo, estos pasados 2 semanas estuve jugando Stray, lo terminé. Que es de. Está bueno, me gusta. Sí, está súper nice. Está súper nice, en verdad. Yo sé que son los juegos de este developer son más story based, ¿verdad? Si no me equivoco. Bien story based, bien puzzle, puzzly, exploring type of things. Usualmente no dura mucho, pero para mí el lasting feel que esos juegos te dan es bastante notable. Sí. Yo me acuerdo de todos los juegos y siempre hay uno que me llama la atención por algo y son wow. Oye, Capi, qué bueno verte por ahí. Aquí vamos a estar empezando entonces con Showcase, que nos va a traer la gente de Annapurna. A ver con qué viene. Rapidito, antes de que empiece, nombres de juegos de Annapurna, si no los han jugado, please búsquenlos, jueguenlos, son excelentes. Para mí, hasta ahora, el mejor, What Remains of Edith Finch. Ese juego yo lo jugué en stream, estuvo buenísimo. Yo lo estaba viendo. Gorogoa es excelente y hasta viene para Android y para otras plataformas. Y esto sí te va a sorprender, Flower y Journey. Oh, sí. Flower, yo me acuerdo de Journey, súper brutal, sinceramente. Yes. ¿Sabes? Pero ya empezamos. Vamos a ver qué nos traen Annapurna. Me dejan saber cómo está el sonido, gente. Estoy loco por jugar ese juego de ese ninja. No lo he jugado. El de Pathless. Ajá, exactamente. Pathless. Que descubrimos los otros días que era de ellos, de hecho. Sí. A ver, otra cosa que tienen los juegos de Annapurna, la música es excelente. Todos. Son bien imaginativos todos y cada uno también. Neon Abyss. Stray. ¿Qué nos van a traer? Ahora vienen y me chotean. Hello, Ellos my me name is chotean. Kelsey, and welcome to our second annual Annapurna Interactive Showcase. We had the best Lo time hacen ver sharing 2 all of veces our al latest año, games fíjate. and partnerships with you last summer, so this year we're back again to show you what we have in store for 2022 and beyond. Okay. Today we'll have about 25 minutes of new reveals, closer looks at games you've seen before, and spotlights on a few developers we are thrilled to be working with. We want to thank our fans and partners all over the world for making this showcase possible. Let's get started. Ok. Yo como que lo que entendí fue el segundo año consecutivo haciendo el Al showcase. segundo, opa. Sí. Thirsty Suititor. Hi, I'm Chandana Ekanayaka. And I'm Meghna Jayanth. Welcome to the joyful and surreal world of Thirsty Suitors. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about fighting your exes, disappointing your parents, and Okay. finding What? Okay. Jala. She's back in her hometown of Timber Hills after a brutal breakup Ugh. and has to face everything she left behind. Her immigrant parents' tattered expectations, claustrophobic small-town gossip, Did you love me, Jala? and the string of messy Hola. broken hearts she left in her wake. The player shapes Jala's story through narrative choices woven through skating, cooking with her parents, and Mira, fantastic pizza. turn-based combat with her thirsty ex-suitors. Each suitor battle is a battle with the past,
as Jala is confronted with her ex's ¿Tú perspective. sabes lo que me acuerda esa historia? A Let's look Scott at how Pilgrim combat vs. and The World. narrative work together during the battle with Eh, Jala's third Sabrá grade Dios, esa fue Sergio. su Jala's inspiración. attack does damage Sí. and builds up her willpower. Taunts reveal your opponent's weaknesses by putting them in a mood. My mom says I'm irresistible, and my mom is always right. So let's hit him with a thirsty twinge. Now Sergio is in a thirsty mood. His attacks do less damage. Eso mismo pensó. and have a chance to Ok, no estoy mal, ¿viste? When he's in this mood, Jala's thirst skill does way more damage. In between their attacks and deflections. Es como el Jala RPG, shapes es como el Jala's de attacks and Mario. breakthrough choices, Este, which Paper build up Mario. her thirst zone. Action RPG. Just when Jala thinks she's getting through to Sergio, he pulls her into his inner world, a psychic landscape where he's the man Oh, wow. he imagines himself to be in reality. What the hell? I can't make a dent. Sergio's ego makes him invulnerable to attack. Oh shit. What to do? Like most South Asian Okay, men, all it y ese takes to swing. destroy Sergio's ego is a single word from his mom. Jala summons the next best thing to help her win this psychodrama battle. Her mom. Trouble! La chancleta. Jala hits Sergio with a rage. ¡Ea, carajo! Brings all of Sergio's buried resentments to the surface. Once the surface is exposed, we hit him with a rage skill. The battle ends not with a defeat, but a Chancletazo. reconciliation. They've worked through their issues during the battle and can now start again I'm sorry I came on so strong, Jala. as friends, or maybe even something more. When Jala needs Okay. to clear her head, she heads out to an abandoned theme park just outside of town to go skating. These days it's run by the bear mascot Soundy and his creepy cult of skater punk kids. Our approach to skating is to make it accessible, not too punishing, but also add enough depth for folks that really want to get into it. The basics are to keep the combo meter going up for high score. Ok. Extend the Actually, combos that with looked good. rails, wall runs, manuals, quick Me turns, acuerda and a, combo finisher for a big este, score. ¿Cuál era el juego de Sega? These are just some of the Jet stories for- and mechanics Jet- packed ¿cómo es? Jet for Gemini. Tú dices el de. El de Grind, termina con We Grind. can't Uh-huh. wait for you to join Jala as she confronts her mistakes, makes up with her exes, reconciles her cultural differences, and becomes the person she was meant to be. ¡A 30 pet! Suitors is coming to Steam, PlayStation, Diablo, viene para todos and lados. into Game Pass. Experience the game for yourself. Viene para todos lados. Mira, viene para Game Pass. Tengo. Sí, Viene para Game Pass. por joder, yo voy a jugarlo por joder. Sí, so. It looks like fun, I like it. The puppy. El lifestyle de esta gente está brutal. Ellos saben dónde buscar para irse. Mano, es que no son ellos. Sí, yo Son las sé. compañías que trabajan para ellos. Sí, lo Eso es sé, lo lo más sé. cabrón. Pero, o sea, ellos saben cuáles son los que van a hacer el develop, ¿entiendes? Porque tienen ese charm de ese artwork en todo y cada uno de los juegos, man. Loco, Journey, ¿sabes? To remember everything all at once. Este se ve más story based, bien brutal. Tiene. Back when you were still here. Oh shit. Ok. Hindsight. Hindsight. Estaba buscando cómo se decía esa palabra. Mira, agosto Hindsight. 4. Sale ya mismo. Ya estaba como que me dio Eternal Computer. Sunshine of the Spotless Mind Ok. vibes. Yes. How you doing, Jasper? Computer, and it's just three of us. Hey Yeah. Jasper. So my name's Jake Elliott. I'm the writer,
in the studio, I guess, in the team, and I also do a lot of programming. Tomas and I kind of share programming. Yo. It's like art, writing. It's a showcase from Annapurna developer. Yeah, in the event. I guess I caught Jake in his last year. You know the cat game? It's from the same company. Chicago, around 2010, I think. Tomas and I wanted to make a video game, and we had a few other ideas before we settled on Kentucky Route Zero. We brought Ben on for the second act, I think, and that was in the spring of that same year because we were somehow managed to release the second act. They're really good commitment to indie, man. It would be Friday night, and we'd be like, okay, they're really good. If we they're really good all night tonight, I bet we could publish this game tomorrow morning. And we were like, okay. We would work all night, and it wouldn't be quite done. We'd be like, okay, but I bet we could do Sunday. I bet if we kept going, you know? And didn't end up being possible, so we had to adjust our expectations a little bit. 7 years, with like another 3 years before that. Learned a lot about our own processes, and I think that's still kind of carrying over into the new. Loco, mira ese apartamento que chiquito que tiene la mesa pegada a la estufa, ¿sabes? Y yo me quejo del mío. The idea's been kicking around for years. Maybe as old as KRZ. We're working on a new project. It's the first project we're really seriously focusing on performance as like kind of a core part of the piece. KRZ is like very still. There's not a lot of animation. Everything is sort of like these slow, idle tableaus. So we're sort of doing a lot of R&D with making it more lively. This is a version of like fully animated characters that we can do as a 3-person team, basically. This workflow is already just so exciting. This time we have a lot more knowledge going into it. The beginning of Route Zero was a more staggered sort of development, and now we've known each other for so long, and we're so comfortable with each other, and I think that informs making the new work. Sí, tal tiene el same reaction a los dogos, es verdad. The new game, I'm a dog it's person. about a different tempo. It's faster and hopefully funnier. And there's comedy in KRZ. But it's a tragedy. But it's a tragedy. It's not a tragic comedy. Hello, Ruth. No, it's just a tragedy. How you doing? ¿Cómo está? Cardboard Computer. Me gusta el título de la compañía. Bounty Stars. I thought I was done with this life. But I suppose that's not my privilege to possess. I'm doing good too. Just watching this showcase of indie Some skill sets are a curse. games. Maybe someday I'll find the peace in that. Okay, Mecha, I'm sold. Sadly, today is not that day. What is this? Oh, Fucking A. Oh, yes. la primera vez que veo a Annapurna con este tipo de juego de acción. Action base, yeah. Third person view, action base. I'm dig the mecha, man. I'm digging the mechas. I hope tomorrow is different. Bounty Star. El año que viene, ok. Está bien. We can wait. Y viene para Game Pass también. Of course. Atlanta. Jar A Link to Oil. the Past was the reason I got into Escuche, A Link to the video Past. games. It was from my dad. He passed away, and that was one of the last things. La that inspiración, he A Link to the left. Past. Dark. I came back to it when I was in my early Mi juego teens. favorito de Zelda, so. It was just a really sentimental and emotional experience. And when I beat it, I was like, oh man, I really want to make an experience like this for someone else. So I started to make my own game, and I would stream the whole process. And I had a pretty active community on Twitch, and Chris was one of the first people. I was thinking, how am I going to make this game alone? Then one day, he started typing in my chat. He said, do you have a mic? That's how it all got started. Páralo, véalo. Dark. I'm the programmer. ¿Te sientes en casa de casualidad? Fabian and I started called Yarn Owl. I work in Austin, and Fabian works in Atlanta. We've been working full time on the project together for a little over a year, and That is never so met. cool. Hey, how's it going? Alma, this is Fabian. First time I'm meeting Alma. She's very excited and about all this. She's very excited. Like, I've talked to Alma as much as I've talked to Chris. And then, you can hold it again to charge again, and hold it again to charge again. Yeah, that's awesome.
After work, we both come home and start working on the game. Then at the end of 2020, I shot him a message one day and I said, hey, are we really gonna make this game? He said, yeah. I quit my job that day. And then in 2021, we started Yarn Owl. I was like, man, Holy shit. Ooh, that's a point, bold I just statement, figured man. that he would be the best person to work with. He does everything code and I do everything art. We'll just hop in a meeting for like a good hour, but then it ends up being like 3 hours, 4 hours, because we get excited just talking about different ideas. It was definitely emotional. Now all of this is happening and all of this is real. If I didn't get A Link to the Past from my dad or even Wind Waker later from my mom, just getting those games as a kid is what motivates me now to want to make an experience just like that. Jesus. Okay, they have my money. I don't care if it comes from for Game Pass. I'm gonna give them my money. Yeah. Otherwise, mira. Hey, it's been a little while, and I just wanted to reassure everyone that no, you did not collectively hallucinate our announcement of Outer Wilds for the Nintendo Switch. Well, it's possible we were a bit over-optimistic on the time frame. At this point, it's possible we just fundamentally misunderstand the Gregorian calendar, but it's still happening, and we're working hard to bring a great version of Outer Wilds to the Switch. Okay. Thank you for your patience. We'll have new info for you as soon as possible. No worries, dude. That said, we also have some good news. A DLC? I have a love-hate relationship with this game. Wow, espérate, lo van a tirar para el Play 5 y el Xbox. Jesus. Ok. En 60 frames. Yo quiero jugar ese juego, man. En verdad me llama la atención. Y esa música, touch. Septiembre 15. Tengo los parados. Performance platform updates. Ok. ¡Pathless! ¡Yes! Estoy loco por jugarlo. Ese es uno de los primeros juegos que salió para el PlayStation 5, gente. Y es de esta gente, de Annapurna. Mira, mira para Xbox y para Switch en Winter. Yes. Game Pass, please. De los primeros juegos de PlayStation 5, gente. Pathless. I love Maquette. Maquette está brutal. Yo lo vi en el stream de DarthRare. Está brutal ese juego. Es aquel juego. Sí. Octubre 12 del 2021. Mira, Winter en Game Pass. Oh, yes. Este juego está brutal, brutal, brutal. Ya sé el sitio. Jesus. Solar Ash. Este yo lo había escuchado, pero no lo había visto. En Steam en diciembre 6. Dude, ¿qué es esto? Y en Winter en... Oh, shit, yo me acuerdo de este juego. Sí. Yo no me acuerdo de este juego, pero quiero jugarlo. Yo me acuerdo haberlo visto, sí. Solar Ash. Solar Ash, yo me acuerdo haberlo visto. Yo creo que yo lo vi en un stream de alguien. ¿Y esto? A Beloved Classic. ¡Oh, chaval! Holy shit. Fuck. En 4K 60 frames. Este es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi fucking vida. What Remains of Edith Finch. Oh, now. Shit. Upgrade for free. Ya está disponible. Nice. Sí. Third Chief. Developer Spotlight. For a long time, I didn't even know that I wanted to make games. And I always loved writing stories in school and learning about the mechanics in video games. At some point, I just thought, okay, maybe I can combine those two things. Okay. I'm a computer kid. I liked working in these creative programs, and those were the first steps of kind of like expressing myself. My name is Kai, and I'm a writer and one of the co-founders of Third Shift.
I'm Fabian. I'm the artist and one of the co-founders of Third Shift. Right now we are in the west of Germany, in my apartment, which is at the same time the headquarters of our little company. When we started thinking about our project, we did a lot of brainstorming actually on this balcony here. And this was when the idea was born. Forever Go is a story-driven road trip adventure game where you play as Alfred, an elderly man who embarks on a journey in his trusty van. The story is inspired by a trip I took down the Pacific coast. Fabian and I were always interested in the diverse landscapes in North America, and that's where a lot of inspiration came from. When Kai was about to go on this road trip, he asked me to lend him my camera. After he came back, he shared that book with me, like as a thank you. Saludos, Ania. This was actually taken in the middle of nowhere. You can drive for hours on end, and there's just no one. And this was just crazy to see. Yeah, we have a scene just that like is this beautiful. in the game. Alfred was the first thing we had. Character model of Alfred didn't always look like this. This is what Alfred used to look like. We started redesigning. No, sí, está más stylish ahora, me gusta más. Alfred's Sinceramente. main purpose is to document this trip. Usually, O sea, lo que ellos hicieron. Stuck most with us are story-driven games. I'm just excited to see when people DarthRare, este juego dice tu nombre. Mi nombre. Tú no sé por qué crees que yo estoy callado, loco. Yo estoy. Ese juego dice tu nombre, pana. Game reveal. Ok. Pero me gustó el concepto de ese juego. No te voy a negar. Emilia, yo te dije, los juegos de esta compañía tienen una música exquisita. Chef Kiss, en verdad. A ver. Yo no he escuchado ningún juego de esta compañía. O sea, empezando con Journey, que es el juego que yo más adoro de esta compañía hasta ahora. Hasta el sol de hoy. Va a la mano con Stray, sinceramente. Y la música de estos juegos han sido espectacular, sinceramente. Y la de Flower también, aunque yo no lo jugué mucho, la música de Flower está brutal. ¿Qué es esto? Fuck. Ok. Me tiene medio feeling de... Wait, Santa Mónica. Espérate. What the fuck? Oh, yo creo que yo he visto esto. Pero no lo había visto así. Con Santa Mónica Studios, loco. O sea, God of War. Colores. Ajá. Me encanta el colores. Yes. Oh, tiene buena música. Wow. Este juego yo lo jugaría arrebatado. No te estoy mintiendo. El juego yo lo jugaría arrebatado. Arrebatado lo jugaría. Disponible hoy. Ya está disponible. En PC. Sí. Steam, sí. Loco, yo jugué. Okay. Creo que se llama Flow. Bojacho. Y esa fue la mejor experiencia que yo he tenido con un videojuego en mi vida. ¿Qué juego? Flow se llama. Flow. Sí. También tiene que ser de Annapurna también, porque yo lo jugué hace 1000 años. En PSP. Sí. Estuve un día completo bajando el sí. Shame. Bajándolo para PSP. You try and guide it, but you're trying to guide like a gushing river. Jesus. Cuando llegué a la 1 de la mañana que bajó, conecté el PSP,
Lo instalé y me puse a jugarlo a esa hora muerto bojacho. Because it feels the most kind of real. Demasiado. I'm Laura. I'm the director at Dreamfield. Ireland. I love Ireland. Hellfire Club. Way back when Dreamfield started, this is one of the first places we came for like research. Ireland is full of ruins, and those ruins speak to a history of violence sometimes, a history of change as well. Dreamfield started as a label for my own work, and then I met Leah. It was just going to be a few sessions, but it turned into like a full-time week just exploring. We developed loads of ideas, and one of them became If Found. Suddenly there was a dynamic. We're like playing off each other, and then as more and more people come in, kind of like grows its own identity. I think like creativity is when you bring like one like random idea from here and one random idea from somewhere else and like see how they could join or like what they could do together. And when you have lots of team members, that just happens. It's really important to me that we have the energy and we enjoy it when we come here. So like today, instead of showing computer screens, I wanted to show like Dreamfield as like all of these people coming together. The new game is set in kind of like a fantasy version of Ireland. Probably the most obvious first detail is that all the characters are cats. Cats! I think art-wise, we have something very unique. We have themes that I think are very relevant these days about coming together in the face of adversity. Everything drowned will someday rise from the deep. The eerie message and theme of our game. That's cool. The goal is to be creative together and make something that is worthwhile. Well, I think what's fantastic about Dreamfield is that whether you're working on the music or the art or the programming, you're really invited to like bring your best. No por nada, pero ese juego va a ser bien al garete. Sí, es como yo me In imagino. a lot of ways, I think Dreamfield has become more polished as we've gone on. I think this game will feel more polished even compared to Found, but I hope that we still bring that edge of like exploration and adventure into it. Va a estar bien loco el juego. No te lo voy a negar. Dreamfield. Espero que esté lo más loco posible. Lost Wild, the Lost Wild. Game reveal. Jesus Christ. Wow. Dinosaurs. Tú estás viendo lo mismo que yo, ¿verdad? ¿El Tucán? No. ¿Sabes? El nivel de detalle gráfico que tiene este juego comparado con... Desafortunadamente lo estoy viendo medio pixeleado, pero yo creo que soy yo acá. Pero veo que se ve bastante bien. ¿Esto es una secuela de casualidad? I don't know. El Tucán. No sé, pero... Ok, I dino. I mean... Okay, Annapurna, what the heck are you doing? ¡Ea carajo! Un juego de horror. Cabrón, Jurassic Park, pero hecho por Annapurna. Parece. Interesting. Ya está en el wishlist para Sim, si acaso. Thank you so much for tuning in to our second annual Annapurna Interactive Showcase. We hope you Así enjoyed esta es la it, and we'll segunda see vez you que lo all hacen, again sí. next summer. Exacto. The Lost Wild. The Lost Wild, The Lost World. Coincidencia, I think not. Quiero saber que me interesa un montón el juego entre los dos chamaquitos, el de Sí, que hablaban de Zelda. Sí. Quiero saber más de ese juego y quiero darle mi dinero ya, sin saber de qué carajo es el juego. Sí, en verdad que sí. En verdad que sí. O sea, el riesgo que se están tomando esa gente, como Amelia dice aquí, en verdad, ¿sabes? ¿Sabes? Renunciaron a sus trabajos, gente. Está brutal.
¿sabes? Está brutal. Esa gente renunció a sus trabajos para ponerse a hacer ese juego. Estaba. Era de los ultimitos, ¿verdad? No. No, más al principio, era más al principio. Era aquí. No, esto es. Era como el segundo. Después de ese, más o menos después de ese. No, este es ese. Este es este. El del pejo. Ese es el del pejo. Bueno. Este es el del mecha. Búscate Texas y... Sí, mira, Texas y no, South Carolina. Sí, Atlanta, Georgia. Sí. Voy a poner esto de nuevo, gente. Este es uno de los más que nos impactó, sinceramente. A mí me vendió el juego de que el chamaco, ¿sabes? Le impactó a Link to the Past. And when I beat it, I was like, oh man, I really want to make an experience like this for someone else. A mí lo que me ganó es eso que él acaba de decir ahí. I want to make an experience that is just like that. Espérate. Búscate eso. Incarnate se llama en Twitch. Él, tú dices. Sí. I-N-C-A-R-E-N-E. Espérate. I-N-C-A-R-N-E. Ese es él. En Twitch. Con I mayúscula. Acuérdate que Twitch es medio finicky con eso. Sí, eso estoy viendo. Tiene el... Exacto, este mismo. Sí, I'm following him. Ok. Me envías el I link. was thinking, how am I going to make this game alone? Then one day, he started typing in my chat. So you have a mic. That's how it all got started. Hey, I'm Chris Está brutal. Alton. I'm the programmer at a company that Fabian and I started called Yarn Owl. I work in Austin, and Fabian works in Atlanta. We've been working full time on the project together for a little over a year and never met. Esto está brutal. Sobre un año sin conocerse en persona. Exacto. This is Fabian. First time I'm meeting Alma. She's very excited about all this. Very excited. Like I've talked to Alma as much as I've talked to Chris. And then, you know, you can hold it again to charge again, and you can hold it again to charge again. Yeah, that's awesome. Se frizó After work, we both come home and start working. Todavía no ha hecho rendering completo el video. Sí, no ha hecho rendering completo. Chacho, está frizado y todo aquí. Vamos bien en stream, sí. Ellos usualmente lo quitan y lo ponen después en otro lado. Shot him a message one day and I said, no, pero mira, tienes una línea hey, are we entera, really gonna sí. make this game? He said, yeah. I quit my job that day, and then in 2021, we started Yarn Owl. I was like, man, he is fully on board, so from that point, I just figured that he would be the best person to work with. He does everything code, and I do everything art. We'll just hop in a meeting for like a good hour. Está atrasado, se atrasó y todo. 4 hours because we get excited, just talking about different ideas. It was definitely emotional. Now all of this is happening and all of this is real. If I didn't get a Link to the Past from my dad or even Wind Waker later from my mom, just getting those games as a kid is what se tiró de pecho, sí, es verdad. Make an experience just like that. Yarn Owl. Búscate esa compañía que la vamos a seguir. Oh yeah. Oh yes, gente. Dark, además de este juego, porque estamos los dos pendientes, obviamente. El del travel de la costa oeste de Estados Unidos se va a estar nítido también. Sí, mano, me interesa ese. ¡Privoquete! Hola, Demonic. Me interesa aunque lo estoy jugando, o lo estaba jugando, en Steam, el de Outer Wilds, quiero terminarlo. Okay. Jugarlo en Switch estaría súper cool. Sí. On the go.
Sí, y simplemente por the shits and giggles, el de los hexes, porque sé que me voy a reír. Que fue el primer juego que salió ahí, en verdad. Sí, gracias Mónica, en verdad. Espero que te sientas bien, espero que no estés enferma. Sí. Bueno, quiero jugar Pathless. Ese, desde que salió para PlayStation 5 cuando lo anunciaron, quiero jugarlo. Ya jugué Stray, tremendo juego. De aquí el de Yarn Out, quiero jugarlo cuando salga, pues en verdad que la pasión que le está metiendo a esta gente, ¿sabes? Y la forma en cómo lo hicieron. Se conocieron a través de Twitch. O sea, ¿cómo te digo? Viene algo cercano en casa. Como quien dice. Qué brutal. Sí. Lo único es que la única diferencia. La única diferencia es que yo no estoy haciendo streams. Sí, haciendo código. Del proceso, sí. Del proceso. Y lo estoy haciendo como que para aprender y si surge algo. Porque, ¿verdad? Lo he dicho un par de veces bien high level. Es que yo estoy tratando de recrear uno de mis juegos favoritos de NES. Obviamente, yo no soy artista. I suck at art like a mofo. O sea, yo no sé. Lo más que puedo hacerte es una cruz y una bola arriba. Ya tú sabes que eso es alguien. Pero de ahí para allá, puff. Mira que está awesome art, dicen por aquí. Pero sí, thank you. Pero cogí el asset. Si tú ves el juego es literalmente los assets de NES original. Pero yo soy el que estoy programando a mi manera. Sí, yo he visto un par de procesos, gente. Cómo brinca, cómo ataca, cómo las colisiones. Las colisiones, todo eso lo estoy informando yo. Y algo que lo último que hice, que tú no lo has visto todavía, es casi el boss fight del primer level. Ok. Que yo cuando empecé a hacer ese quote unquote proyecto, que con eso es con lo que yo me he entretenido un par de veces, yo lo único que quería era hacer la primera pantalla. Rápido que tú empiezas el juego, que es como si fuese un bosque con unas puertas y vienen los enemigos y tú mueves el muñeco y ya, eso es lo único que yo quería hacer. Hay dos más. 2 o 3 meses al sol de hoy voy para un boss fight. Es como que, ok, ¿hasta dónde puedo llegar? Sí. Estoy en esa, pero no es nada que pueda, no me siento como que tan sure de tirarlo, porque como obviamente estoy utilizando assets reales, no es nada mío, pues no, pero sí, practicando. Anyway, es lo mío, software engineer. Sí. Pero sabes, es lo que tú estás diciendo, que estás, por lo menos, con el juego que tú te identificas, o sea, uno de tus juegos favoritos de Nintendo, y tratar de recrearlo lo más cercano posible usando tu codificación. Si estás usando los sprites, y los haces. Estás usando eso del original, pero estás haciéndolo con tu programación, que yo entiendo que eso es un gran paso, mi hermano. Lo único que yo necesito hacer para que sea, entre comillas, mío, es literalmente deben cambiar todos los sprites al original y ya, porque el código como tal está, y buscarle el font, buscarle historia, pero no tiene nada, no tiene ni audio. O sea, tú juegas el juego y cantazos que das, tú no escuchas nada, no sé, pero tú ves que hay algo ahí, al menos. Pero sí, me llegó, no me espero. Por eso dije, tan pronto ellos empezaron a hablar, fue como que me quedé callado y terminaron. ¿Y qué fue lo primero que dije? A esta gente hay que darle el dinero. Porque me sentí identificado, ¿qué te puedo decir? Sí. Como les dije, está muy close home.
Pero hay que apoyar a esta gente. Gente, sinceramente, ok, yo sé que hay muchos juegos buenos AAA que van a salir en estos futuros meses y años. Pero desen la oportunidad y pasen por la librería de juegos indie. Hay mucho Annapurna. O sea, hay muchos juegos buenos con esta compañía, bajo la tutela de esta compañía. Como les estaba diciendo, DarthRare, Journey, yo no sabía que era de Annapurna. Journey es un juego que es uno de los primeros juegos de PlayStation 3. Y le hicieron un remaster para PlayStation 4 y lo tiraron para Steam no hace mucho. Yo se lo conseguí a DarthRare y me lo conseguí para mí. Para jugarlo. Pienso jugarlo en stream en algún momento. Un juego básico, te toma 2 horas. 0 diálogo, todo visuales, música. Y es buenísimo, gente. Sinceramente. Mira, de esa compañía que lo empecé, pero no los terminé así. Sí, porque ya iban a empezar. Porque ya literalmente estaba empezando. Pero de los nombres que yo he jugado, mencioné What Remains of Edith Finch. Si no que viene 4K 60 frames ahora mismo. Eso yo tengo que jugarlo de nuevo. O sea, lo más probable, yo lo jugué en Game Pass cuando estaba en Game Pass. Ahora le puedo dar el dinero porque en verdad se lo merecen. Esa gente se votó. Flower, que es uno de los que mencionamos al principio. Con Journey también. Que también lo he mencionado, pero uno que mencioné bien rápido, Gorogoa. Si no es point and click, en verdad. O sea, no es que tú exploras un sitio, no, es point and click y está en celulares. Yo lo tengo en el celular, lo juego en el celular. Pero está para, creo que está para consolas, Steam y todo eso. Gorogoa es arte en movimiento y percepción. Wow. Está cabrón. O sea, a ese nivel. Si te quieres, si no quieres matar a nadie y lo que tú quieres es que, mira, yo lo que quiero es perder 1 hora, 2 horas sin sentido, juégate Donut Country. Donut Country es el juego más nítido y estúpido que yo veo en mi freaking vida. Pero esta compañía, el de Auction Bergen, el juego indie game bien Metroid. A mí me encantan los Metroidvania indie. A mí me encanta. Action quiero jugarlo. No lo he jugado, pero quiero jugarlo. Se ve difícil con cojones. Outer Wilds, que ya lo vieron ahí, que va a salir 4K 60 frames. Un juego que yo estoy pendiente, pero no lo he jugado y lo único que he visto es trailer. Sayonara Wild Hearts. Sayonara Wild Hearts. Sí, Annapurna también. Tiene que ver con música. Sí, Annapurna. Tú lo has visto, el tipo sale con guitarras, a veces guitarra eléctrica o en una motora y se mueve raro. Pero el charm que tiene ese juego vale la pena. ¿Verdad? Al menos para mí, pues, vale la pena. The Pathless, que es uno de los que quiero jugar, lo mencionamos ahorita, lo vieron ahí también. Maquette es un juego excelente también. Qué malo que yo creo que yo nunca más lo voy a poder jugar o verlo con los mismos ojos de la primera vez. Uno que no le hicieron como showcase ahí, pero que salió hace poco, se llama Neon White, que salió, lo mencionamos al principio. Iba a ir por ahí también. Neon White, yo por lo menos empecé a seguir ese juego porque hay una Twitch streamer que yo sigo que trabajó en ese proyecto. Y en verdad cuando lo anunciaron el release day, yo la estaba viendo a ella en vivo y ella se emocionó bien brutal, como que sí, en ese juego yo trabajé. Y en verdad me tocó y estaba viendo el jueguito y se ve súper interesante y por
no son reviews, o sea, no como los comentarios que he visto de ese juego, que he leído en las redes, es cómo hacerte ser un speedrunner. ¿Sabes? Porque tú no haces mucho en ese juego, tú vas forward momentum todo el tiempo. Entonces tú tienes ciertas decisiones, si ir por aquí, si ir por allá, con ciertos ataques. Se ve super nice, el lifestyle está súper nítido. La historia de lo que viene el trailer es graciosa. So, está para todas las consolas también. O sea, está para el Switch. De hecho, el primer release era para Switch y después lo añadieron para Steam. So, sí, desen la oportunidad si tienen un Switch, en verdad. Y el jueguito te va a coger en el Switch como nada. Ahora sigue ahí, Dark. Otro juego que estoy pendiente, esto no lo he jugado, pero sé que es de ellos, 12 Minutes, que es sí. como que una historia dentro de un apartamento. Yo vi el gameplay completo de ese juego. Está buenísimo. Pues mira, Sí. está uno que quiero jugar. The Artful Escape es otro que quiero jugar de ellos. Punto rapidito, ¿cómo es que se llama el que hace de Green Goblin en las originales de Willem Dafoe? Está en 12 Minutes. Sí. Él es uno Sí, de los voice actors. hicieron no fue un capture, no creo que fue un capture, No, pero fue voice acting, sí. Exacto. Sí. Willem Dafoe, y lo vas a identificar siempre. Sí, tipo tiene una voz, o sea, se conoce. Sí. Y yo creo que no ha salido, vamos a chequear, pero salió el trailer en en el E3, el cuasi E3, que se llama Cocoon. Okay. Y ese trailer, a mí, si quieres buscar un momento ahí, Cocoon, porque sé que, o sea, por el nombre no se van a acordar, pero si lo buscas tú vas a decir, Cocoon, ¿cómo se escribe? Cocoon, sin la U. Cocoon. So W. C-O-C-O-O-N. Cocoon. C-O-C-O-O-N. Cocoon. Ok. Yes. Ok. Sí. No, casi. Pero creo que lo enseñaron un momentito ahí. No, como que no lo vi. Sí, lo enseñaron un momentito. Lo voy a enseñar en stream. Yo creo que tú no lo puedes ver. No lo voy a poder ver. Sí. A menos que... No, tranquilo. Yo lo veo acá. Y lo escucho, sí lo estoy escuchando. Ok. Oh, sí, shit. Sí, yo vi el... Yo quiero jugar esto. Esto va a salir el año que viene. Ok. Es action based también, por lo que veo. Puzzle based, ok. Puzzle based. Sí, lo presentaron un momentito en el... Pero fue eso, como... Diablo. ¿Qué? Tienes que dejarlo a mitad, la bola. Sí, es puzzle based, ok. O sea, tú me enseñas esto y tú me estás dando en la cara como que miras. Sí. Ok. I love it. Ok. Eso es Cocoon. Ok. Not bad. No. Gente, sorry, gente, acabé el stream. Se va a parar ya mismo. So, mala mía. Le di el botón de ending. Anyway, gente, gracias una vez más por estar por aquí, sinceramente. Nada, nos veremos entonces mañana, que vamos a estar jugando Monster Hunter aquí en el canal. Así que, dime.
Dime. Antes de que se vaya, Jasper, está en stream. Ah, Jasper está en stream. Ok, pues vamos para allá. Sí. Vamos a darle un rey a Jasper, gente. Y disculpen que la acabé así sin querer. Quería hablar un poquito más. Nos vemos por ahí. Nos vemos.